Radio Nacional ha tenido acceso a las 317 páginas del informe de la UCO sobre el caso Begoña Gómez. 2 años de investigación a la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno. Gemma Alfaro, detalles, buenos días. Buenos días. Sí, el último informe de la UCO pone de manifiesto que la creación de la cátedra de Begoña Gómez siguió los cauces habituales para este tipo de programas en la Universidad Complutense. Sí hemos tenido acceso al informe de la UCO sobre la cátedra que dirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Son 317 páginas que estamos leyendo en directo. Irma, ¿qué puedes destacar hasta ahora de ese documento? Bueno, estábamos hoy a las 8 de la mañana y que me parece también importante porque hay novedades en la investigación, en este caso, que ahora mismo está en los tribunales, pero que es el caso que afecta a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, porque el último informe de la UCO enfría los indicios del juez Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En las conclusiones de este nuevo informe, la Guardia Civil sostiene que la cátedra de Begoña Gómez, que es la que está investigando ahora mismo el juez Peinado, siguió las normas, siguió los mecanismos establecidos por la Universidad Complutense. Pero es que además la UCO descarta que hubiera ingresos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos. Sí, este es el informe final con el que la UCO cierra el caso Begoña. Se lo pidió el juez. Es un informe extenso, Ángeles, alrededor de 300 folios que los agentes entregaron en el juzgado el pasado jueves. Nos dicen que el documento cuestiona elementos nucleares de la acusación contra Begoña Gómez. La cátedra que codirigió se constituyó siguiendo el cauce establecido y acredita que entre sus objetivos estaba la creación de un software que, según el juez y las acusaciones populares, sirvió a la mujer del presidente para ganar dinero. Pues bien, dice la Guardia Civil que esta herramienta fue propiedad siempre de la universidad, de uso gratuito, que las empresas que la financiaron sabían que el dinero iba para la institución académica y no para la investigada. Es más, la UCO asegura que no ha encontrado pagos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos en las cuentas que ha investigado, incluidas las de la mujer del presidente, que facturó a la universidad 17.000 euros en 2 años, una cifra, dicen, incompatible con un enriquecimiento ilícito personal. El informe, siempre según estas fuentes, sí que llama la atención sobre las gestiones privadas de la asesora que Moncloa asignó a Begoña Gómez y de las gestiones que ambas hicieron con patrocinadores de la cátedra, porque ninguna de ellas era órgano de gestión de la universidad. Eso sí, admiten que ninguno de los casi 200 correos de Cristina Álvarez que están incorporados a la causa guardan interés para la investigación. Pedro, ¿y este informe estaría ya en poder del juez Peinado? Sí, este informe está en poder del juez desde la semana pasada. Él mismo lo pidió, él quiere ir cerrando el caso, quiere enviar el caso a juicio ante un jurado popular y por eso está reclamando los últimos informes. Este es el de la UCO y conoceremos su contenido literal en las próximas horas, seguramente, Ángeles. Pedro, gracias. A vosotros. Como en este país estamos en un punto que a los informes de la UCO, de la UDEF, le damos casi la validez, ya me estás mirando, Elisa, porque es verdad, o sea, sale un informe de la UCO, se le da validez cuando interesa y se le desacredita cuando no interesa. Según lo que diga. Pero bueno, en este caso, como es verdad que se está cerrando ya el caso, la fase de instrucción del tema de Begoña Gómez, bueno, pues es un informe que va a una línea, vamos a decir, por el otro lado, no converge con algunas de las suposiciones que ha hecho el juez en más de una ocasión, Elisa. Sí, no, está claro, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de la instrucción del juez Peinado. Yo creo que he dicho que era un poco así, no sé, quiero ser cuidadosa, un poco errática, un poco ortodoxa, y esto en ese sentido viene un poco a ratificar esto, ¿no? También sabemos que la Audiencia Provincial varias veces ha revisado resoluciones y al final la impresión que tengo es que lo que parece más bien que es un problema más de ética, y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pues que cosas que probablemente no se deben hacer cuando uno está en la posición que está la mujer del presidente del Gobierno. No parece, sin embargo, que esto pueda ser fundamento suficiente para un delito. Lo que sí ha parecido desde el principio es que el juez tenía mucho interés, digamos, en llegar a la fase de acusación, pero es evidente que informes como este, pues lo que ponen un poco negro sobre blanco es que a lo mejor no era para tanto. No era para tanto, insisto, en términos jurídicos y judiciales, porque yo creo que en términos éticos o de, digamos, como digo, de apariencia, sí que creo que hay algunas cosas que no deberían haberse hecho, y creo que además alguna vez he dicho que es una pena que este tipo de actividades de los familiares del presidente del Gobierno, por ejemplo, no estén regulados, que tengan un asistente, lo cual también lo digo por el problema de la funcionaria, es decir, todas estas cosas, quizá lo que deberíamos aprender es a tener esto negro sobre blanco y que estos temas un poco entre medios que no se sabe muy bien
no se den y por tanto no puedan dar lugar a un procedimiento judicial. Ignasi. Bueno, yo aquí discrepo de Elisa porque, a diferencia de otro tema que probablemente hablaremos después, aquí no hay tampoco ni siquiera un tema ético que me parezca reprobable. O sea, en esta parte concreta, yo no hablo de firmar una carta de recomendación para una ayuda pública, que es otra historia que hemos hablado, que no forma parte de lo que estamos hablando hoy. En esto que estamos hablando hoy, yo si fuera ella hubiera hecho exactamente lo mismo. Y si lo hubiera aconsejado hacer exactamente lo mismo. O sea que aquí no acepto personalmente, me parece bien que otros lo acepten. Yo no acepto personalmente esa idea de, bueno, esto penalmente no vale, pero éticamente quizás sí. No, en absoluto. Esto es una cáscara vacía y es una imputación penal sin ningún contenido. Entonces, este informe de la UCO del que estáis informando ahora, es importante tener claro que a veces la UCO hace informes de cosas que los demás no podríamos saber. O sea, a veces la UCO hace informes complicados de una sociedad en un sitio raro, de unas cuentas bancarias, una pericial de no sé muy bien qué. A veces hay informes de la UCO. Hoy la UCO ha dicho, en la Gran Vía hay un edificio que se llama edificio Telefónica. En las Cibeles hay una fuente. Y la fuente tiene agua. Y no tiene nada que ver con eso. No vamos a hacer aquí un rollo ahora, pero sí que se puede hacer y os animo a que lo hagáis en algún momento. No tiene nada que ver con una cátedra en la que hay un catedrático. Pero a partir de ahí había una actividad académica, había un software que era de la universidad, etcétera. Todo lo que cuenta ahí la UCO lo sabe cualquiera que ha querido estudiar este caso. Y por tanto me parece que efectivamente confirma algo muy importante, que es que cuando esto llegue a juicio, todo esto se podrá exponer perfectamente en juicio y demostrará que en toda esta parte aquí no hay absolutamente nada y es una causa vacía, ridícula, abusiva y sin fundamento. Y lo digo así, oiga, ¿pero qué estoy diciendo? Lo digo sin ningún... Sin limitarme. O sea, creo que es una salvajada lo que se ha hecho en esta parte del procedimiento. Antón. Bueno, yo con la autoridad que me ha dado haber sido demandado por calumnias por el juez Peinado, creo que puedo decir que lo que acaba de decir Ignasi es exactamente así. Es una cátedra, el nombre está bien puesto, Ignasi, pero eso nos llevaría a otro detalle, porque una cosa son este tipo de cátedras y otra cosa son las plazas de catedráticos. Me pasan dos cosas, que el juez no lo supiera porque no conoce cómo funciona la universidad, con lo cual a lo mejor debería haberse informado antes de iniciar un procedimiento, o que lo supiera y aún así considerara necesario tirar adelante para llegar a las conclusiones a las que efectivamente llega la UCO, que por cierto se ha tomado su tiempo para hacer este informe, que a lo mejor no hacía falta tanto tiempo para hacer este informe. A lo mejor este informe se podía haber hecho en media hora. Importante eso. En media hora. Pero este informe se podía haber hecho hace años y en media hora. Porque es exactamente cómo funcionan las cátedras, insisto, que son un instrumento que existe desde hace décadas en España y en todo el mundo para vehicular la colaboración entre empresas privadas y administraciones y universidades. De hecho, es uno de los instrumentos fundamentales de transferencia del conocimiento. Y efectivamente tiene un elemento de gestión que la universidad no puede asumir y por eso se incorporan profesionales que se dedican a la gestión de esa cátedra. Pero es que eso lo sabemos todos, desde el minuto uno. Y si el juez no lo sabía, pues a lo mejor tenía que haberlo preguntado. Porque a lo mejor una responsabilidad que tienen que empezar a aprender los jueces en España, lo digo en general y con todo el respeto, es antes de acusar a alguien, oiga, infórmese un poco. Entérese. Usted como juez, antes de y a lo mejor hasta la UCO también lo tiene que hacer. A lo mejor hasta la gente que se dedica a investigar, antes de investigar algo y empezar a sacar conclusiones, hay que enterarse un poquito de cómo funciona ese algo. Porque no todo el mundo sabe cómo funciona una universidad y no todo el mundo sabe cómo funcionan estas cátedras. Y dicho esto, yo tampoco creo que haya ningún reparo ético que hacer en este caso, porque claro, lo otro nos lleva a una conclusión, que es que en el momento que un familiar tuyo se mete en política, estás muerto civilmente. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada, porque todo, absolutamente todo, lo estamos viendo en el caso Zapatero, se puede colocar bajo sospecha, todo. Elisa, que levanta la mano. Sí, no, yo soy un poquito más estricta y sí conozco cómo funcionan las cátedras de este estilo, ¿no? Que al final efectivamente son instrumentos de colaboración con empresas privadas, pero quizá por eso, por supuesto que los familiares de las personas que están en política pueden hacer cosas. La cosa es cuando de alguna forma se hacen precisamente por esa razón. Y voy a poner un ejemplo muy claro, porque además es la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, yo no sé si esta persona, mujer presidente del gobierno, en otras circunstancias, antes
antes de ser la mujer presidente del gobierno, hubiera tenido acceso a esta cátedra. Y voy a poner otro ejemplo. Perdona que te tengo que cortar. Termino un segundo. Momento. Termina, Elisa, voy contigo, Ignasi. Termino un segundo. Y el tema también... Ahora voy con vosotros. No, por favor, un poquito. Yo simplemente he dicho que soy más estricta, no pasa nada. Puede ser más estricto, no, pero no me llames más estricta, es que tampoco me gusta, porque parece que no somos estrictos. Termina y voy con vosotros. Tienes tu opinión, pero no más estricta, Elisa. Termina, Elisa. Pero una etiqueta muy fea. Termina, Elisa. Yo lo único que digo que a mí sí me parece que las personas que están en determinadas posiciones y que tienen acceso por esa posición a determinadas instituciones, iba a poner el ejemplo de que Isabel Díaz Ayuso, si no recuerdo mal, es alumna predilecta, no sé qué narices, por la Universidad Complutense de Madrid. Me parece igual de mal, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque es evidente que es porque está en la presidencia de la Comunidad de Madrid, no por otro motivo. Dicho eso, a mí lo que me parece relevante es que todas estas zonas grises, y ocurre igual en el caso de Zapatero, estaría mucho mejor, y creo que lo hemos dicho aquí, si hubiera una regulación, que a lo mejor no tiene que ser una regulación muy, digamos, como te diría, de prohibirlo todo, pero sí de que aquellas cosas que por apariencia es mejor no hacer, con una recomendación, también en el caso de los presidentes, de qué tipo de actividades no es recomendable que se hagan, insisto, por temas de apariencia. Ignacio y ahora Antón. discrepar todo lo que queráis. Es que esto me sulfura. No, me sulfura, y además, perdóname, Elisa, yo en otros temas estamos a veces de acuerdo. Lo que no puedo aceptar es que tú digas que tu opinión es más estricta, como si la nuestra fuera más frívola, porque lo contrario de estricto... Deja terminar tu hora, Ignacio, por favor. Sí, porque lo contrario de estricto es que los demás es superficial, o no estricto, de manga ancha. Eso es lo contrario de estricto. Y no es así. Tú hablas de una regulación. Bueno, pues si un día hubiera una regulación en España, esta actividad estaría dentro, Elisa. Esta actividad estaría 100% dentro de la regulación más estricta que se puede llegar a escribir nunca sobre la actividad de la mujer de un presidente del gobierno. Así que, no. Dos, que compares esto con un acto de adulación a la presidenta del gobierno nombrándola alumna predilecta, me parece una salvajada también. Porque no tiene nada que ver el trabajo de una persona con que a uno le den una condecoración ridícula de alumna predilecta mientras está en el cargo de presidenta de Madrid. Es churras con merinas absoluta. Aquí estamos hablando de un trabajo. Y de un trabajo y de una actividad concreta, real, no de actividades falsas, real. Tercero, todo lo que lo que ha hecho sería distinto si no fuera claro. Y si tú no fueras Elisa de la Nuez y no estuvieras hablando en la radio, pues a lo mejor conocerías alguna gente no te conocería. Y es perfectamente posible, te lo digo así de claro, que haya gente que a lo mejor te llame un día, porque hombre, mira, como estás en la radio, pues ocurre. Todos tenemos lo que somos en el momento que somos. Y efectivamente, Begoña, pues efectivamente se casó con alguien que en lugar de ser bombero, es presidente del gobierno. Y intentar vivir un mundo en el que hay que tragar a Begoña como si estuviera casada con un bombero es idiota. Entonces, ¿eso la convierte en analfabeta funcional? No. Pero efectivamente, Begoña tiene un esposo y una convivencia con una persona y vive en Moncloa y tiene un recorrido vital que es el que es. Y me parece cínico, falso, hipócrita andar a construir situaciones en las que de repente hay que tratar a esta persona como si estuviera viviendo en Cantalaspiedras en lugar de vivir en la Moncloa, y como si estuviera casada con un bombero. Pues mire, eso no es así. Y no es así ni en París, ni en Madrid, ni en Washington, ni en ningún sitio. Es normal que se la trate. Es más, es normal que intente tener un trabajo tan, por decirlo así, separado del poder como una actividad académica. Porque en lugar de eso, ¿qué otros trabajos estamos hablando? Que venda churros, se diría que no es digno. Que gane dinero, muchísimo más dinero con una actividad vendiendo textiles o lo que sea, promocionando libros, se diría que abuso de su poder. Hazme una lista de posibles trabajos que puede hacer. El trabajo más light que puede hacer la esposa de un presidente de gobierno es actuar en el ámbito académico. Y eso es obvio. Y por tanto, vuelvo al principio, si se hiciera una lista de lo que se puede hacer y esa regulación que algunos pedís, este caso estaría dentro. Antón. Bueno, yo voy a insistir en esta última parte porque me parece lo más preocupante del razonamiento, ¿no? Que es el what if. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Bueno, esos son condicionales, son hipótesis sobre las cuales no se puede, yo creo que es difícil articular una opinión. Pero claro, es indemostrable ese argumento. Es que se lo han dado porque es la mujer, ya bueno, y ¿cómo se demuestra que no? Y mucho menos para articular una causa penal. Es que yo vuelvo a insistir, es que aquí, como siempre te dicen, no, si hay algo raro ya lo revisarán la instancia superior.
como si ir al juicio y recibir una acusación penal fuera pues como si te llegara, no sé, una multa de tráfico. Y no tuviera ningún impacto. ¿Cómo Además que con no? un proceso tan largo, Antonio. Pero hombre, es que aquí hablamos de las imputaciones penales, insisto, como si te hubiera llegado una notificación de tráfico por un exceso de velocidad o por haberte saltado un semáforo. Oiga, no, que esto es una imputación penal. Y no se puede construir un caso penal sobre el argumento de que se lo han dado porque es la mujer de... Bueno, primero, Begoña Gómez tenía una carrera profesional previa. Segundo, claro, ser familiar no es una condena. Parece que sí. Parece que sí, porque cada vez vamos estrechando más la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y ese argumento es extensible a todo. Pero es que incluso, aunque se dedicara a vender churros, Ignasi, habría alguien que diría que le compramos los churros porque es la mujer del presidente del gobierno. Y se los compramos más caros para que pueda facturar mejor y tal. Y después, lo del tema de la regulación. Yo muy a favor de las regulaciones, pero sobre todo muy a favor del sentido común. Entonces, si alguien considera que tener una asistente cuando eres la mujer del presidente del gobierno es un trato de privilegio y que debe ser perseguido penalmente, bueno, pues entonces apaga y vámonos. Porque claro, entonces ya no sé qué tendríamos que hacer, pues no sé, con la mujer de Macron. No, pero es que además, Antón, tiene que ser perseguido penalmente ¿a partir de cuándo? ¿A partir del 18? O sea, sí. A partir de que Pedro Sánchez asume Moncloa, porque todas las mujeres de los presidentes anteriores han tenido asistentes. Mujeres, pero a ver, maridos, es que aquí hablamos de ser mujer o ser pareja, vamos a ver, porque esperemos que algún día haya un hombre en ese puesto tan relevante, al parecer, ¿no? Como si fuera un chope que te ha caído y oiga, te cambia completamente la vida, te impone un montón de obligaciones que a lo mejor te caen porque efectivamente eres pareja y te toca. No tiene ningún tipo de reconocimiento institucional, prácticamente, o si lo tiene es muy vago. Tienes que dedicar un montón de horas de tu vida al servicio del Estado. Y andamos aquí racaneando con que si tiene un asistente o dos y manda un email o manda 3. A mí lo que me da vergüenza es que el consorte del presidente del gobierno de España tenga un asistente. Es lo que me da vergüenza. Porque me parece increíble. Me parece propio de un país que no es España. Déjame que levante la mano otra vez, Elisa, pero voy a la publicidad, porque si no, se veían los indicios del juez Peinado contra la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Viene a decir lo que decía Guardans, que el edificio de Telefónica está en Gran Vía y que la Cibeles tiene agua. Dice que esa cátedra siguió las normas, dice este informe, y los mecanismos establecidos por la Complutense. Elisa, que levantabas la mano. Sí, no, yo quería aclarar una cosa. Primero, que yo no estoy diciendo en ningún momento, creo que he dicho siempre, que creo que no hay nada judicial ni nada penal, esto creo que lo he dicho muchas veces. Y lo segundo es que sí que no es tan complicado regular esto. De hecho, nosotros tenemos en la página web, y perdonad de nuevo por la propaganda, una propuesta de código de conducta del gobierno que básicamente está copiada del código que tienen en el Reino Unido. Tampoco es que seamos muy originales, pero quiero decir que esto no es tan novedoso como parece, que existen otros países que lo tienen. A mí me parece que funciona razonablemente. ¿Vas a poner el Reino Unido de ejemplo? No, ¿de ética pública? De código... ¿De verdad? Bueno, no, hombre, es que claro, Elisa, es muy serio esto. Elisa, termina Elisa. Vamos a ver, yo lo que digo es que tienen un código ético del gobierno, lo cual permite tener claro que ciertas cosas están fuera del código ético del gobierno, lo cual no quiere decir que no se hagan, Ignasi, pero sí que las líneas están claras, a eso me refiero, ¿vale? Entonces sí que se puede establecer, digamos, luego evidentemente la gente se lo puede saltar, esto es así, pero esto como cualquier norma, pero sí se pueden establecer unas reglas, eso era lo único que quería decir y nada más, porque veo que, no sé si es que se me ha entendido mal, yo he dicho desde el primer momento, Elisa, que no hay, creo que no hay motivos penales, pero creo que también se puede regular. Los diputados pueden ser consejeros de administración, perdóname, es que me estás diciendo una cosa que me parece tremenda. Pero es que además una persona muy formada. Dejadme que haga una matización, que alguien me ponía sobre la pista y lo estaba comprobando ahora, que es que Begoña Gómez trabaja con la Complutense desde 2014, desde antes que su marido fuera presidente del gobierno. O sea que en este caso, en otros casos, en otros casos sí que se puede decir, hombre, pues aprovecha para influir en algo. No, es que ella tenía un trabajo y su marido se convierte en presidente del gobierno y ella mantiene su trabajo. No, pero yo, si me permites, quería aclarar algo a Elisa. No, pero trabajaba con la Complutense. Vale, no, es que era el matiz. Ya, bueno, pero es que eso es irrelevante. Trabajaba con la Complutense y dentro de las cosas que... Pues siguiendo tu argumento, pues a lo mejor habría tenido igual, aunque su marido no hubiera llegado a la presidencia del gobierno. A lo mejor, es pero que es a lo también mejor, un tema de apariencia. Es que a lo mejor no me he explicado convenientemente. Aunque existiera ese código, no lo habría incumplido.
No sé si me he explicado ya con claridad. Eso es. O sea, aunque existiera ese código, Como no lo habría incumplido. Un momento, déjale terminar, Elisa, por No lo favor. habría incumplido en ninguna de las maneras. Era una relación profesional que ya existía antes, está dentro de sus atribuciones y de sus capacidades profesionales hacer esa propuesta. Esa propuesta no supone ningún tipo de enriquecimiento, a ver si nos... Tampoco supone una progresión académica o profesional, no la hace catedrática, como llegó incluso Y a todo insinuar fue público. todo fue público y todo fue de acuerdo con las normas. Claro. O sea, aunque existiera ese código y aunque fuera el código inglés, que efectivamente a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a cogerlo, no lo habría incumplido. Bueno, simplemente por decir que el código no es tanto esta de conductas que se pueden o no, sino de conductas que pueden en cada caso concreto. Elisa, es decir, no que sigues está machacando. Ese código, si existiera, No lo pero habría es que- incumplido. Que no es lo que es muy sé, sencillo. yo lo único que Estás digo- diciendo, bueno, pero hay un habéis leído el argumento, pero hay que código, ser coherente porque claro, con los yo, argumentos, con Elisa. perdón. Tú estás diciendo, Claro. ojalá hubiera un código, y algunos te decimos, en este caso dos, Antón Losada y yo mismo te decimos, si existiera un código como ese que tú propones, o el código más sofisticado, vamos a montar un comité de ética que presida León XIV, que decida qué es lo que pueden hacer las esposas del presidente del gobierno, en el código más puro de España, del planeta, Begoña Gómez no ha incumplido nada. Es que es así. Es que es tan sencillo como eso. Pues nada. Vamos a aparcar Algunos no solo hemos leído el código, sino que incluso hemos escrito un artículo académico al respecto. Vamos Así que imagínate. vamos a dejar el... Que aquí lo que importa, decíamos, es lo que interprete el juez Peinado, ¿no? Claro. De este informe, claro. Sí, efectivamente. Además, es una paradoja, Silvia. Él cerró la investigación, o sea, ya no prorrogó más la investigación, hasta aquí hemos llegado, porque para mí el procedimiento tiene que ser juzgado por un tribunal del jurado popular y estamos viendo que está llegando pues este informe una vez tomada esa decisión. O sea, las prisas tienen estas cosas, ¿no? Que te llega cuando tú ya has tomado una decisión y tiene que resolver la audiencia provincial, la instancia superior, un informe de estas características que ahora tendrá que valorar el juez, claro. Pero se supone que los informes policiales van al menos en busca, ¿no? Tienen indicios y van buscando pruebas, pero es que este informe policial revela que no hay indicios. Y es que además este informe se pidió hace mucho tiempo. O sea, sabíamos que tenía que llegar en algún momento, porque es un informe que toca en muchos aspectos de la causa, pero para el juez debió de, lo que te digo, se dio mucha prisa en cerrar o no prorrogar la causa para llevar el procedimiento al tribunal de jurados sin esperar a este informe. Un informe, efectivamente, que hay que leer, o sea, los titulares ya los hemos puesto encima de la mesa, pero vamos a ver la interpretación que hace del mismo el juez Peinado. Pero ¿cómo va a cerrar la causa sin escuchar a la UCO? Bueno, pues esta es la decisión que tomó él. No prorrogó la causa, tendría cierta prisa, recuerda que él se jubila en septiembre, y estamos también pendientes de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que van a definir el futuro de la causa también. Bueno, pues vamos a seguir leyendo este auto, 317 páginas. Esperábamos el sumario del caso Zapatero, que de momento no ha entregado el juez a las partes. Ha llegado el informe de la UCO sobre Begoña Gómez, en la que, en un titular, ¿qué diría? Sí, ¿En un titular? En un titular, para mí un titular fundamental es que no hay nada en las cuentas que haga pensar que recibió un dinero, digamos, exagerado por su actividad dentro de la cátedra de la Complutense. O sea, el dinero más o menos es acorde a las actividades que ella llevó a cabo. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el magistrado Peinado ante este... Y hay un apartado en el informe de la UCO, hay un dato que también es muy relevante, y es que dice que ella, desde su esfera personal, aportó financiación al software, del desarrollo del software desde su esfera personal. Por tanto, que ella aportó dinero al desarrollo del software de la cátedra de la Complutense. Yo creo que eso también es muy relevante. Ella adelantó el registro. Miren que estamos hablando durante toda la madrugada de cómo una investigación judicial puede penalizar a una persona, pero es que resulta que el juez cierra la investigación antes de tener el informe de la UCO que acaba de llegar ahora, que ya claro, que él le espera, pero dice la UCO, oiga, que no, así en una primera lectura, como nos decía Irma, que todo ok. Bueno, vamos... Thank you.